Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Vamos al comentario de la parashá de esta semana. Esta semana nos corresponde la parashá Metzorah, que corresponde al 8 de Nisan del año 5779. Y esta se extiende desde el capítulo 14.1 del Sefer Vayikra al 15.33. La verdad es que esta parashá es breve, porque esta parashá en un año normal, ¿cierto? No como este año que es bisiesto, en un año normal va junto con la parashá Tazria, que va desde el 12 en adelante. Entonces, esta semana tenemos, ¿cierto?, lo que comenzó como idea, ¿cierto?, sobre las purificaciones en la parashá anterior. De manera que las dos parashot deben ser concebidas como una unidad, como una sola parashá. En la parashá Tazria están dadas, ¿cierto?, las características y, mejor dicho, las consecuencias, ¿verdad?, de una contaminación. Se habla primero de la contaminación natural, ¿cierto?, de una mujer al tener un bebé y al dar a luz, y después se pasa al caso de la lepra. Ahí están dadas en realidad, en Tazria, las causas. ¿Por qué una persona se contamina? En cambio ahora en Metzorah está dado el proceso de cómo una persona vuelve a su estado de purificación. Y recuerdo haber mencionado la semana pasada de que una persona, en el caso del Metzorah, del que tiene lepra, ¿verdad?, tiene que salir del campamento, pero primero tiene que ser llevado al Cohen. Y recuerdo haber mencionado en aquella oportunidad de que es el Cohen el que lo tiene que calificar de inmundo o limpio. En este caso vamos a ver, ¿cierto?, cuál es el impacto espiritual en realidad que tiene para un Metzorah haber caído o haber llegado a un estatus como impureza, ¿cierto?, por la lepra. Los rabinos nos enseñan en la Gemara, en el Masejet Erhim, que la palabra Metzorah viene de Motzirra, es decir, que inventa mal o inventa rumores en realidad. Y los sabios nos enseñan de que una de las mayores consecuencias es la desconexión que se produce en esta persona. ¿Y por qué hablamos de que se produce una desconexión? Los rabinos enseñan que cuando la persona, ¿cierto?, adquiere esta afección, algo ocurre en un nivel terrenal, pero también en un nivel espiritual. En un nivel terrenal, ¿cierto?, lo van a chequear, y cuando el Cohen lo declare inmundo, ¿cierto?, tamé, lo va a hacer salir del campamento. Eso es en un nivel terrenal, en un nivel físico, o en un nivel que yo pueda apreciar a la vista en realidad. Pero en un nivel espiritual, ¿qué pasa con él en un nivel espiritual? Dice la parashá, comienza diciendo lo siguiente: Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo, Zotie Torat HaMetzorah, es decir, esta será, ¿cierto?, la ley del Metzorah. Pero los rabinos nos enseñan que hay un tremendo sod ahí escondido en la palabra zot. La palabra zot, que significa esta, ¿cierto?, es una partícula femenina, a diferencia de ze, que es una partícula masculina.
Y la clarificación de esta idea está en el cruce del Yam Suf, porque en el cruce del Yam Suf los hijos de Israel cuando cruzaron dijeron Ze Avi, este es mi padre, y dijeron Ze, este, ¿cierto? Porque es una partícula masculina indicando este es mi padre. Por eso muchos rabinos enseñan de que había una apariencia visible del Eterno mientras ellos cruzaban, porque ellos habrían dicho este es mi padre si no lo veían, quiere decir que de alguna forma lo veían. Pero además de eso, cuando la Torá se refiere a la Shekinah, se refiere como Zot, es decir, como esta. Eso quiere decir que si hacemos una relectura echando cierto mano a los recursos rabínicos de entendimiento de la escritura, este Zot con el que comienza, ¿cierto? Esta parashá no se está refiriendo solo a la partícula esta será la ley, sino que esta se refiere a la Shekinah. Es decir, la Shekinah es la parte femenina del Eterno y era la encargada de procurar la unidad entre todos los hijos de Israel. Por eso se le llama también, ¿cierto?, la matrona, la madre, la que hace que todos sus polluelos estén debajo de sus alas. Y desde ese punto de vista también entendemos las palabras de Mashiach. Mira qué precioso este pasaje. Mashiach dice, ay Jerusalén, ay de ti Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Ahí nuestro Mashiach, que su mérito nos alcance, está haciendo una referencia a la Shekinah, a la parte femenina de Dios, a aquella parte que tiene que ver con que nada nos falte y con que todos sus hijos estén juntos y estén todos debajo de sus alas. Por eso la Shekinah representa la unidad del pueblo de los hijos de Israel. Entonces cuando dice Zot, Tihye Torat Metzorah, los rabinos dicen en el fondo es, ¿cierto?, que esta Zot, esta Shekinah, es la que sufre, ¿cierto?, una consecuencia cuando alguien se torna Metzorah. ¿Por qué alguien se podría volver Metzorah? Por la mala lengua, la Lashon Hará. Y el Lashon Hará no daña otra cosa sino la unidad del pueblo. Y nos dice la Escritura, ¿cierto?, que como una medida, ¿cierto?, para iniciar un proceso de sanación que consiste en 3 pasos que no tengo tiempo ahora de explicarlo. Para comenzar este proceso de sanación, lo primero que hay que hacer es separarlo. Es decir, existe una desconexión entre el Metzorah y el resto del pueblo. Y esto es para que nosotros podamos, ¿cierto?, cuantificar el impacto que tiene la mala lengua en el pueblo del Señor. Es decir, una familia se puede dividir por un mal comentario. Una sinagoga se puede dividir por un mal comentario. Una cajal se puede dividir por un mal comentario. 2 amigos que fueron amigos de años se pueden llegar a dividir por un mal comentario. ¿Por qué? Porque lo que hace la Lashon Hará es provocar una desconexión, una división, una desunión. Mashiach dijo que una casa dividida no tiene cómo prevalecer. No tiene cómo prevalecer. Esta idea de desconexión de la Shekinah está representada en el acto mismo en que el Metzorah es escindido del pueblo, es quitado del pueblo, es desconectado del pueblo para que comience su proceso, en realidad la primera etapa, para que comience su proceso de sanidad. Y nos dicen los rabinos que ese proceso tiene que comenzar sí o sí con una introspección. Y es más, incluso en el proceso de la introspección, es decir, yo voy a irme hacia adentro, voy a hacer un lej lejá, a veces en ese solo proceso, cuando yo me daba cuenta que había ocurrido conmigo, yo podía ser sanado. Si yo persistía en esto, luego pasaba a la segunda etapa, pero yo podía ser sanado dependiendo de mi actitud solo en la primera etapa de mi sanidad. Amados, la importancia que tiene
Tasriya Metzorah tiene que ver con la unidad del pueblo del Señor. Tiene que ver con la unidad de los hijos de Israel. Tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, de tomar sobre nosotros todos los días esta mitzvah hace de amar a mi hermano por sobre todas las cosas. Amar a mi hermano como a mí mismo. Cuando tú amas a tu hermano como a tu propia vida, no hay espacio para la Shonara. Nos enseñan los rabinos que cuando el Metzorah hace una introspección y comienza su proceso de sanidad, se produce un tikkun en el nivel de la Shekinah. Es decir, la unidad que había quedado dañada se vuelve a recomponer. Bendito sea el Eterno. Que esta preciosa parashá sea este fin de semana una sanidad, un alimento para nosotros. Que el Eterno nos aparte de todo mal. ¿Cierto? Como dice la Escritura, ¿quién es el hombre que quiere la vida, que quiere ver días buenos? Refrene su lengua, dice, y apártese del mal. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.